historia. América Solidaria no fue un grupo de personas que se sentó y diseñó América Solidaria y lo pensó, sino que fue fruto de una visita que hicimos a Haití con otros amigos por una entrega de una donación para construir un centro de jóvenes, y descubrimos que al lado de la construcción del centro de jóvenes había un consultorio que funcionaba 15 días al año, y que ese consultorio era atendido por médicos que venían de Memphis, de Estados Unidos, y que generosamente iban, me imagino yo, en el periodo de vacaciones de ellos a trabajar. Médicos que son mayores que yo, entonces ya también hoy día tienen sus años, les cuesta más. Y le preguntaba a la persona encargada, bueno, pero si vienen médicos jóvenes de Chile, si conseguimos, doctoras, doctores, a colaborar voluntariamente, ¿podrá seguir abierto? Por supuesto, tenemos todos. Y la persona que estaba encargada me dijo, pero imposible venir de Chile, si Chile queda cerca de la Antártida, no, es imposible que vengan para acá. Podrían venir de México, dijo, Colombia o de Estados Unidos, pero es muy difícil. Y dije, no, vamos a buscarlo. En Chile habíamos armado un programa que se llama Servicio País, donde colocamos profesionales en comunas más pobres, como el American Corps, pero más profesional. Son profesionales que se van a trabajar a cargos dentro de los municipios más pobres, entonces van generando un crecimiento de esos municipios muy fuerte desde el punto de vista técnico. Pueden postular a fondos estatales que antes no podían postular por no contar con los equipos, y además llevan a los municipios las necesidades de la comunidad, lo que hace que los proyectos sean más pertinentes. Como son jóvenes profesionales que tienen mucha vitalidad, van moviendo algo que a veces no se sigue moviendo dentro de un municipio cuando lleva mucho tiempo. Bueno, yo dije, ahí ha resultado mucho, postula mucha gente, todos los años se necesitan como 400 profesionales y postulan como 5.000 o 4.000 profesionales, y dije, deben haber muchos que felices de ir al extranjero. Bueno, y a finales del 2002 llegaron los primeros médicos a Haití, ¿ya? Y esto comenzó con estos primeros médicos, que resultó bastante bien, después lo reemplazaron otros, después llegaron unos economistas, comenzó a funcionar bien, después pasó a República Dominicana, después Colombia, y así se fue extendiendo América Solidaria y se fue construyendo. Nosotros lo hemos focalizado principalmente en las personas que lo están pasando mal cuando son niños o jóvenes. Ese es el foco principal hoy día de América Solidaria. Yo les voy a mostrar un poco el mecanismo, cómo se va haciendo, pero todavía en el continente tenemos un 42% de las personas menores de edad que viven en pobreza. En Estados Unidos el 20%, con la medida que tiene Estados Unidos, ¿no es cierto?, de la pobreza por ingreso. En Chile es el 18%, en la pobreza multidimensional en Chile es el 23%. O sea, los países quizás que uno podría decir tienen mayor desarrollo económico, giramos en torno al 20%. O sea, uno, ¿no es cierto?, de cada 5 de los jóvenes, de los niños, ¿no es cierto?, lo está pasando mal. Sabemos, por las cifras que manejamos, que más o menos el 20% de los jóvenes del continente no trabajan ni estudian. En algunos países el 23%, en el caso de Chile el 18%, pero si el 23% de los jóvenes de Honduras, hoy día nos decía un embajador, no recuerdo si era de Jamaica, no trabajan ni estudian, bueno, tenemos grandes dificultades para poder enfrentar, ¿no es cierto?, después la construcción de la vida de esas personas, que ellos quieran contribuir a tener un país mejor. Lo más probable es que un grupo de ellos no va a participar muy activamente, ¿no es cierto?, de los países. Entonces, esto es un gran desafío. Pusimos algunos países acá, ¿no es cierto? Quizá la cifra más compleja es la Argentina, por las últimas cifras que han aparecido. Esta es una cifra oficial del año pasado, pero ustedes saben que esto cambió ahora con las cifras oficiales que entregó el nuevo gobierno, y que sitúan la pobreza, ¿no es cierto?, en Argentina en 1/3 hoy día, ¿ya? O sea, la pobreza, que es 1/3 en el continente más o menos, la pobreza general es un 29%. Argentina hablaba siempre de un 10, un 12, similar a Uruguay o Chile. Y hoy día las nuevas cifras que aparecieron superan levemente el 30%. Pero bueno, esa es la historia, ¿no es cierto? Han habido buenos descensos de pobreza, ha habido un avance fuerte en Bolivia, y en la pobreza multidimensional Bolivia avanzó fuertemente en escolarización. Ha habido un avance también en Perú, un muy buen avance también en Colombia. Uruguay está más estancado. Chile cambió la medida de la pobreza porque modificó el patrón, el cálculo a través del patrón de consumo, ¿no es cierto?, real. Es la medida más nueva que hay en términos de ingresos, entonces la más dura. Hoy día está en un 11%. ¿Ya? Esta es una estimación del año pasado, pero acaba de salir los resultados y es un 11%. Es muy similar a la de Uruguay. Y los países, bueno, tenemos problemas, ustedes saben, de desigualdad de distribución del ingreso. Todos los países hemos avanzado un poquito, salvo Guatemala y Costa Rica. Guatemala aumentó la desigualdad levemente y Costa Rica también. Entonces, claro, cuando tú rompes esa tendencia y comienzas a aumentar levemente, parar eso después es muy difícil. Y
la desigualdad lo ocurre en los modelos que tenemos nosotros, que están muy mercantilizados, es que tu acceso a la oportunidad depende mucho de qué dinero posees. Entonces, en América Latina hay personas que pueden decir, quizás no es tan compleja la desigualdad, claro, pero como la desigualdad económica te marca fuertemente el que tú puedas acceder a determinadas oportunidades, se te genera después una brecha que es muy difícil de resolver por la política pública. Hay países que tienen una alta desigualdad antes de impuestos, como Irlanda, en la distribución del ingreso, más alta que la de Chile, pero después de impuestos reducen casi a la mitad, no a la mitad, pero casi a la mitad esa desigualdad. O sea, en los ingresos totales, no en los ingresos, ¿no es cierto?, autónomos, sino los totales, tú tienes alta desigualdad, pero después la reduces por la oferta que haces de la política pública. Entonces, haces acceder a las personas más o menos a similares oportunidades de calidad en educación, en salud, en vivienda, en el entorno donde viven. Y en eso, bueno, nos queda mucho por avanzar, ¿no es cierto?, en nuestro continente. Esta es la misión que tenemos para los próximos años, para los próximos 4 años. Acabamos de cerrar la planificación en un acuerdo que firmamos en Lima, en Perú, las 7 Américas Solidarias. Nos vamos a dedicar principalmente, ¿no es cierto?, a trabajar para superar la pobreza de los menores de edad. Una palabra ahí pusimos children, pero solo las personas menores de 18. Nos pasamos en algunos lugares cuando las personas son discapacitadas, podemos llegar a 24, ¿no es cierto? Pero la idea es entre jóvenes, niños y jóvenes, ¿no es cierto?, poder colaborar en el continente. Y para eso, bueno, Pablo lo decía, ¿no es cierto?, y lo dijo muy bien, tiene esta característica que va estableciendo estas redes. Estas redes que son muy emocionantes. Bueno, después escuchar acá, ¿no es cierto?, que les va a contar, pero tú eres un profesional que vives en un país y tienes interés en colaborar, te inscribes, eres seleccionado, no tienes ninguna posibilidad de que alguien te ayude para ser seleccionado porque los procesos son muy transparentes, entonces ninguno de nosotros influimos en eso y llega gente que nadie conoce, que es seleccionada y que no tuvo ninguna influencia. Visitamos a un profesional que trabaja aquí en Nueva York, que es de Nicaragua, y yo creo que él llegó porque vio en la página web esto, se inscribió, quedó seleccionado y está haciendo un trabajo espectacular en el lugar donde él está ubicado, en Brooklyn. Entonces, también para los jóvenes va siendo un camino de vinculación con la realidad social del continente muy fuerte. Algo que decía Paula, que ha conmocionado un poco a las organizaciones, que nosotros no queremos crear una organización nueva, no tenemos interés. Queremos que las organizaciones existentes hagan muy bien lo que están haciendo. Y que una organización, por pequeña que sea, tiene una misión donde está ubicada. Entonces, esa organización, su proceso lo tiene que hacer muy bien por respeto a las personas a las cuales se ha comprometido trabajar. Y a veces, en la sociedad civil, criticamos mucho al Estado o a la empresa. Pero si hacemos una revisión de las organizaciones de la sociedad civil en el continente, muchas han sido altamente ineficientes y ineficaces, ¿no es cierto?, lo que querían realizar. Y han sido constructores de pobreza, a veces de injusticia o de desigualdad. Han reemplazado la justicia por la caridad o por la generosidad, causando después un serio problema a la política pública y un serio problema también al mundo empresarial. Porque la persona espera dádivas, espera que sea generoso el jefe y no justo. Y al final, ¿no es cierto?, no funcionan así, al final no puedes competir así. O sea, lo que tienes que buscar es cómo vas llegando a buenos niveles de justicia que permitan un trato digno hacia las personas, tanto en el Estado, en la empresa privada y por supuesto en la organización de la sociedad civil. Tú puedes llevar años trabajando en una zona de mucha pobreza en Brooklyn, toda la gente te puede aplaudir, te dan un premio, te pueden donar dinero, pero si vamos a revisar tu programa, a lo mejor es altamente ineficaz para lo que pretende modificar. Y tú te das cuenta 40 o 50 años después porque esas personas que pasaron por tu programa les costó mucho insertarse en la comunidad. Y a lo mejor te adoran a ti y te dicen, pucha, qué buena esta persona, él debería ser el alcalde, debería ser el jefe de salud, pero en el fondo le estás causando un gran daño a esa persona, porque no le estás ayudando a crecer, a ser autónomo y a generar redes de interdependencia con los demás. ¿Ya? Que en el programa que visitamos, donde está trabajando el voluntario América Solidaria, lo hacen muy bien eso, porque a los jóvenes los presionan mucho a que tienen que vincularse, tienen que postular al college, tienen que formarse, tienen que participar, tienen que dar ellos horas de voluntario en el lugar donde ellos están también recibiendo servicios. O sea, los hacen responsables de su propio desarrollo. Bueno, esa es la misión, ¿no es cierto?, que buscamos, y para eso aquí tienen un poco el modelo de cómo vamos trabajando. Identificamos causas urgentes de pobreza, que les voy a mostrar algunas después, y construimos estas redes que hablaba. A nosotros no nos interesa una persona hoy día cuando estábamos, o anoche cuando estábamos en una comida, alguien donó mucho dinero, un aplauso en la cena que teníamos anoche y me dijeron,
pucha, ¿cómo sería bueno que te donaran esa cantidad de plata para América Solidaria? Dijo alguien. Yo dije, no, ojalá que no. Si lo que necesitamos es armar las redes, necesitamos que una empresa se involucre. Por supuesto, a lo mejor alguien puede donar mucho dinero, pero nos puede causar daño eso, porque no forzamos a la comunidad a que se involucre. Ninguna persona es tan pobre que no pueda colaborar con otro que lo está pasando pésimo. En la organización que yo estuve ahí en Brooklyn ayer, les pregunté, si bien es cierto, ustedes postulan a muchos grants del Estado, ¿qué es lo que hacen para que los inmigrantes colaboren con los nuevos inmigrantes que vienen llegando? Porque si eso no ocurre, no hay modificación cultural. ¿De qué sirve que tú tengas un muy buen servicio si a los inmigrantes de tu barrio, que llegaron hace mucho tiempo y tienen negocio, le ha ido bien, sus hijos van al college, han aprovechado las oportunidades de educación, ellos no ponen recursos para la misma organización que está en el lugar, que a lo mejor un igual te recibió a ti, que a lo mejor estaba en una parroquia, en un templo evangélico, estaba en algún lugar, y te acogieron y te insertaron laboralmente, o te capacitaron. O sea, si la comunidad no se moviliza, tú puedes hacer casi un acto hipócrita, porque en el fondo está dañando las riquezas de esas personas para hacerse responsables de su desarrollo y para generar esta red de interdependencia. Este es uno de los grandes dramas de América Latina, bueno, de muchos países, por supuesto. Una de las personas que nos llevó en taxi cuando estábamos en Washington, junto con Rebeca, en una afgana. Y yo llegué y le dije, debe ser un país muy lindo, Kabul debe ser una ciudad muy linda. Sí, me dijo, era una ciudad linda, cuando teníamos 100.000 habitantes, 150.000. Yo no he vuelto a Kabul, dijo, en 30 años, no sé cuánto dijo. Y no quiero volver, dijo. Y bien enojado él. Y yo le dije, ¿y cuáles son los recursos naturales allá? ¿A qué se dedican? A mendigar, dijo. A robar, y son todos corruptos. Sí, claro, yo meditaba para adentro y decía, increíble imagen que tiene él. Debe ocurrir a lo mejor en Afganistán algo de eso, de la asistencia internacional. Pero claro, si esas personas no toman el control sobre su vida, bueno, lo más probable es que su dependencia les va a generar mucho daño después a ellos también en su propia dignidad. Y por eso articulamos todos estos actores. Aquí aparecen ciertos medios de comunicación. Hay gente que sataniza los medios de comunicación, sataniza las empresas, habla muy mal de los estados, ¿ya? Santifica las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil tenemos los mismos problemas que los estados, tenemos los mismos problemas que las empresas, no tenemos diferentes problemas. De hecho, las personas que trabajan cumplen funciones a veces en las grandes organizaciones similares a las funciones de las empresas o del Estado. Pueden ser tan burocráticas como el Estado, pueden ser tan inefectivas como el Estado, tan poco eficientes. Entonces, tampoco hay que sobrevalorar el aporte que puede dar la sociedad civil. Pero sí, si uno tiene una sociedad civil madura y responsable, permite entonces poder modificar la realidad, ¿ya? Y ahí entonces involucramos fuertemente a la comunidad y vamos creando capacidades. Les voy a mostrar después un proyecto donde nos ha ido bastante bien en eso, y después vamos generando ciertas redes y queremos influir también en la política pública. Queremos que esto también vaya modificando. Estas son las causas que vamos teniendo. Aquí están las principales causas que tenemos para los próximos 5 años. No hemos ido alineando, ¿cierto?, con los objetivos de desarrollo sostenible. Queremos colaborar con lo que han decidido los gobiernos del mundo a través de la Naciones Unidas. No queremos separarnos de una decisión. Los objetivos de desarrollo del milenio, ustedes saben, no todos, pero en muchos países tuvieron éxito en su avance, y algunos lamentablemente no, pero hay mucho avance. Bueno, y en esto queremos colaborar con un pequeño grano de arena desde la sociedad civil. Y para eso nosotros tenemos grupos de jóvenes que lo están pasando más mal, niños y jóvenes, que viven las situaciones anteriores, pero son grupos específicos. Y aquí ven algunos de ellos, ¿no es cierto?, que esto que trabajamos harto con migrantes, porque nos ha tocado trabajar acá en Estados Unidos, en Chile, ya fuertemente en los países donde hay mayor tensión y donde más mal lo pasan los niños y los jóvenes, ¿ya? Las conversaciones que teníamos ayer con Rebeca, con los jóvenes que estaban en este centro ahí en Brooklyn, no es fácil llegar. Los caminos por los cuales llegaron son bien tremendos, ¿ya? Y eso que me pidieron que no preguntara tanto, que no indagara tanto, porque en una práctica, ¿no es cierto?, podía ser como que yo estaba investigando, pero hice 2 o 3 preguntas, ellos me contaron, y fue interesante. Hay personas de origen asiático, pero que hayan vivido en Venezuela, algunas son de origen asiático, pero nacieron en Venezuela, después migraron y tuvieron caminos de migración muy complejos. Bueno, todo eso, ¿no es cierto?, lo vamos enfrentando con las organizaciones que están trabajando, que hay organizaciones espectaculares, ¿no es cierto? Esto es la historia de América Solidaria, para que se hagan una idea. Como esto partió de Chile hacia Haití, nunca se nos imaginó que íbamos a crear otra América Solidaria. Era de Chile hacia Haití, eso era. O hacia República Dominicana también. Pero llegaron unas personas de Colombia, como por ahí por el 2008, 2007, y dijeron, oye, nosotros queremos crear esto. Bueno, dijimos, ya, si ustedes quieren, firmamos un convenio. Si ustedes lo ven, un convenio muy modesto, ¿ya? Y después
esto, en Haití comenzaron un grupo también a decir, oye, pero ¿por qué ustedes vienen a trabajar acá y nosotros no armamos algo? Y este directorio que partió acá ya está formal. Ahí era muy informal este directorio, pero tenía su directorio ya en Haití. Y después, bueno, se sumó a Estados Unidos, se sumó Perú, Uruguay, ahora se acaba de sumar, son 7 porque se acaba de sumar Argentina, y lo más probable es que el próximo año se sume México. Tuvimos en la oficina de Estados Unidos una gran cantidad de personas de México que postularon, ¿ya? 800, 900 mexicanos que se metieron a través de la página web de Estados Unidos para postular, profesionales jóvenes. Entonces, claro, tenemos que dar respuesta también a eso. Hemos trabajado en 13 países distintos, ¿ya? Y bueno, lo más probable también hay gente que lo quiere armar en Canadá, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia y en Paraguay. En Paraguay van bastante avanzados. Y estamos abiertos a colaborar en eso. Estados Unidos también está dispuesto. Rebeca tiene una oficina muy pequeñita, son muy poquitas personas, pero desde Estados Unidos solamente hay que colaborar para poder crear las otras Américas Solidarias. Todos los países donde estamos, muchos de los niños, jóvenes con que trabajamos, algunas de las profesionales que están allí, principalmente uno de los trabajos más importantes es a través de la educación, ¿no es cierto? Nos vinculamos a organizaciones que están trabajando en educación, pero también nos metemos en huertos, depende de la realidad de la comunidad. Nosotros no, hay personas que de los directorios de América Solidaria dicen, no, tenemos que especializarnos en una cosa y todo eso. Y digo, sí, la especialización es lo que la comunidad requiere. Esa es la especialización. Por supuesto, podemos incluir a niños, a familias, a adolescentes, pero cuidado con casarnos con algo que después nos tenga tan apretados que nos demos cuenta que no seguimos el ritmo de lo que la comunidad requería para ir tomando mayor control sobre su vida, su destino, y generando mayores redes de interdependencia. Y eso, bueno, lo hemos ido logrando relativamente bien. Esto es lo que logramos articular, algo de lo que dijo Paula, ¿no es cierto? A nosotros sí nos interesa lo público, no somos un grupo de personas ajenos a lo público, entendemos que si el Estado no es lo suficientemente fuerte y el Estado, ¿no es cierto?, no colabora fuertemente, es muy difícil poder modificar la realidad. Hace años atrás una revista económica de Estados Unidos decía que, o se preguntaba si Haití había que pasárselo a la ONG. Y yo leí esto y dije, lo peor que podría ocurrir en el mundo, lo que tenemos que hacer es colaborar con el tiempo que vive Haití, que es un tiempo distinto al nuestro. Es un país que se creó a partir de una gran explotación, ¿no es cierto? Nunca fue un país, fue una gran hacienda de explotación agrícola, con 700.000 personas que provenían de África, que habían nacido ahí en Haití, pero que eran de origen africano, con 20.000 blancos, 40.000 mulatos, pero que en el fondo, y unos pocos libertos, pero en el fondo no era un país. No tenía la estructura de la República Dominicana, no tenía la estructura de México, y después, por supuesto, le cobraron la independencia, el mismo país, ¿no es cierto?, que era dueño del territorio, le cobró la independencia y le cerró los mercados. O sea, la historia no es que justifique lo que puedan tener hoy día o el desorden que pueda tener desde el punto de vista político, pero te ayuda a comprender que los procesos van a ser muy lentos. Si usted hace un escáner de Chile, donde yo nací, ¿no es cierto?, y vivo en el periodo antes de la Guerra del Pacífico, de la Segunda Guerra del Pacífico, hasta, ¿no es cierto?, el año 20, o sea, es un caos, o sea, bueno, muchos de los países, Colombia, todos los países, es dramático lo que se vivió. Bueno, pensemos en eso un poquito más prolongado y con mucha intervención externa. Me invade otro, toma el control del país, se lleva parte de la riqueza del país y después de 15 o 16 años me deja botado y me deja desprovisto, ¿ya? Entonces vamos colaborando siempre allí con las agencias o los ministerios que podemos colaborar en todos los países, pero particularmente en Haití. Vinculamos al mundo privado, esto quizá es uno de los temas más complejos. La cual lo dijo muy bien, dijo, somos fanáticos de la globalización de la economía, todos estos encuentros son para globalizar la economía. Ayer habló el ministro de Hacienda y hablaba de 4 aspectos en los cuales invitaba a los inversionistas de Estados Unidos a invertir en Chile, ¿ya? Y yo decía que increíble porque uno también podría decir, los invito a que armemos una red solidaria para poder ayudarnos mutuamente a resolver los grandes conflictos que tenemos, por ejemplo la migración. Y eso lo podría haber dicho el ministro de Economía, nosotros podría haber dicho, eso es un problema que estamos viviendo en Chile, tenemos una ley de inmigración del año 74, es la peor ley de inmigración del continente, es la más antigua del continente, ¿ya? Y no la hemos modificado, y ha costado mucho llegar a un acuerdo para modificarla, que es una tremenda necesidad para Chile, porque de un país, cuando se hizo la ley, que no recibía migrantes, tú tienes que tener hoy día un país, ¿no es cierto?, que recibe muchos migrantes, y la condición es distinta, y ahí no lo puedes dejar en tierra de nadie, porque después, ¿no es cierto?, se presta para abuso y violaciones graves de los derechos humanos. Cualquiera de nosotros es inmigrante, ¿no es cierto?, y llega a un país
y lo tratan muy mal, lo humillan, uno dice, pucha, no me gustaría que otra persona pasara lo mismo que pasé yo. Me gustaría tener un proceso más normal, ¿no es cierto?, de llegar. Y bueno, y articular la organización de la sociedad civil, que por supuesto no es fácil, ¿no es cierto?, también es de alta complejidad. Acá hay una de las experiencias que hemos tenido, no voy a extender mucho, pero esta les quiero hablar un poco más porque en esta partimos, que es la mía, partimos final en el 2002, y hoy día, ya en el 2016, queda una persona de América Solidaria del área de la salud trabajando en esa clínica, y ahora son todas haitianas o haitianos. Entonces, cuando uno mira para atrás, algo que no planificamos, yo les soy bien honesto, no es que alguien se sentó y dijo, vamos a colaborar con la organización para hacerla que se sostenga en el tiempo, no, pero se fue construyendo, y como fuimos teniendo éxito y fue resultando, los profesionales, los ejecutivos jóvenes que están ahí metidos, ¿no es cierto?, metiendo de cabeza, dijeron, pucha, resultó, y la gente tomó el control del proyecto. Una pequeña escuela que tenía 40 alumnos, que la dirigía una religiosa, se transformó en una escuela de 600. Yo digo una escuela de 1000 porque tiene básica y media, y funciona la escuela. Y el modelo pedagógico, ¿quién lo ha construido? Ella no sabía tanto de pedagogía. Bueno, las y los profesionales de América Solidaria. Y se han metido a armar el currículum, se han metido con los profesores, los han capacitado, muchos de ellos no tienen capacitación como profesores. Una segunda escuela que se armó en un basural después del terremoto, que venían de Brasil. Hoy día la escuela está, ustedes la van a ver, y es impresionante lo que han logrado esas personas, y han bajado la violencia del lugar, que era un lugar de mayor violencia de Puerto Príncipe. La sola presencia de ese lugar ha generado un magnetismo de convivencia entre la comunidad que ha sacado la mayor riqueza de la comunidad y los niños. Y ahí tú ves los profesionales de América Solidaria que han ido como hormiguitas armando el modelo pedagógico, armando los programas. Ahora vamos a armar el programa de salud, ahora están armando la media y son 700 personas en básica, y comenzaron a construir la enseñanza media. Bueno, la Escuela República de Chile, que se reconstruyó, que les voy a contar algo después, y algunos de los proyectos que hicimos en Argentina, en República Dominicana, San Juan de la Maguana. Por bastante tiempo hicimos una buena cantidad de proyectos ahí, en Guayaquil, que todavía seguimos, que es impactante. La parte alta de Guayaquil, no sé si alguno de ustedes la conoce, hay una concentración de personas en exclusión social y pobreza que estuvieron votadas por el gobierno local y después votadas por el gobierno nacional, y ya han retomado el vínculo con el gobierno nacional y local. Y ahí estamos presentes nosotros trabajando con aquellos niños que tienen mucha dificultad de inserción escolar y bajan a trabajar a la ciudad de Guayaquil. Y por supuesto, cuando tú ya vas a trabajar, te desvinculas de tu territorio, el magnetismo del centro es tan grande que ese niño difícilmente vuelva a la escuela. Y cuando tú ya comienzas a crecer, te meten en redes delictuales porque ya no te dan dinero, ¿no es cierto? O te meten en redes de prostitución. Entonces, después salir de eso, o de tráfico de drogas, salir de eso es un infierno. Un infierno, sobre todo cuando hay redes mafiosas, ¿no es cierto?, que están involucradas ahí. Y ese es el trabajo nuestro, hacer, ¿no es cierto?, que esos niños regresen y prevenir que los niños que están siendo expulsados del sistema escolar se vayan a trabajar a Guayaquil, trabajar con ellos en la parte alta. Y el Banco de Alimentos de Bogotá, que funciona precioso hoy día, y que han pasado 5 generaciones de profesionales de América Solidaria, de Perú, de Bolivia y de Chile, y que han ido armando todos los sistemas de minutas, de todas las cosas que llegaban muchos chocolates y se distribuían por igual para todos lados. Tú no puedes distribuir chocolates, por ejemplo, donde hay un montón de personas mayores, que lo más probable es que haya muchos diabéticos. Entonces, eso lo tiene que hacer una nutricionista, tiene que visitar el lugar y decir, ya, ¿qué alimento tiene que ir a parar a este lugar? Tienes una red tremenda de centros escolares que están en lugares de mucha pobreza y necesitas redistribuir estos alimentos. 800 organizaciones. ¿Quién visita las organizaciones para construir las minutas, los hábitos alimenticios, los cuidados de la salud que se requieren? Y no solo para repartir, ¿no es cierto?, a la rápida alimentos, que a lo mejor se echa a perder la mitad en la misma escuela, la otra mitad dentro de la misma bodega. Bueno, todos esos procesos los fueron armando profesionales de América Solidaria con los equipos del Banco de Alimentos de Bogotá. Este es el ingreso de la clínica. Quise traer esta foto porque esa persona que está allí está haciendo lo que llamamos el triage. El triage es la selección de las personas para ser atendidas, porque no se pueden atender todas estas personas. Entonces la persona va revisando y dice, este se atiende, y la gente queda desilusionada porque va a atenderse a este consultorio. Bueno, esto se acabó. Aquí no hay una persona de Chile, no está Julio, esta persona de Chile que trabajó hace un año atrás, es un enfermero haitiano que hace esto, conversa con cada uno, ve el diagnóstico, se entiende mucho mejor porque es haitiano, y lo más probable es que la gran mayoría de esta gente ya está siendo atendida por la calidad de los médicos de allí, o le dan hora para el otro día si no es urgente. Han logrado ellos armar un sistema, ¿ya? Y hoy día, ¿no es cierto?, ese consultorio hemos logrado que sea parte de la red de salud del Estado haitiano. Es un consultorio privado, pero es parte de la red de salud, como ocurre en tantas partes del mundo, ¿cierto?,
por ahí pasan las vacunas, pasa el control de salud de los niños, se reconoce que el niño allí está recibiendo la atención que debería recibir en otro consultorio en el hospital, que por supuesto son muy precarios allá. Estamos en la huerta de Uspantán, en la parte alta. En esta parte es donde, no sé si alguno de ustedes recuerda, fue la primera gran matanza de indígenas, de dirigentes indígenas. Hicieron una fosa común muy grande que me tocó conocerla acá. Ya no estaban los cuerpos, ya fueron exhumados, pero es muy triste, una zona donde me explicaba hoy día una persona de Guatemala, el embajador, me decía: Benito, ese territorio toda la vida fue así. No solo fue con la llegada de los españoles, después la batalla entre los países. O sea, la verdad es que a la gente le cuesta mucho vincularse entre sí en la comunidad quiché, que quedó muy dañada con la última guerra, las generaciones nuevas. De hecho, de esta comunidad, ¿no es cierto?, Uspantán, bajó parte de los dirigentes que después fueron asesinados en la Embajada de España en Guatemala hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, como en la década de los 80, ya por la policía. Y ellos tenían una producción agrícola muy pobre, que estaba vinculada a frijoles y maíz, y lograron inicialmente, ¿no es cierto?, con un profesional que está acá, que es un agrónomo y biólogo boliviano, y con una psicóloga comunitaria chilena, que debe estar por aquí también, un atrasito nuestro allí, lograron volver a revincularse unas 80 familias agrícolas y comenzaron a producir otro tipo de productos que no sean frijoles, porotos y maíz. Y llegaron a tener en los huertos, que eran como de media hectárea, tenían una tierra rica, con buena agua, están teniendo entre 14 y 16 productos hoy día. Y como la producción es buena, ya están comercializando en Uspantán, no solo para alimentarse ellos, sino han comenzado a comercializar. Y hemos extendido el proyecto este año. Llevamos 4 años y lo hemos extendido, este va a ser el 4º año. Esto es lo que hemos ido haciendo en Estados Unidos. Así como salen profesionales de Estados Unidos, ingresan profesionales de Estados Unidos, y aquí están algunas de las organizaciones con las cuales trabajamos, ¿ya? Los nombres de las personas que han trabajado en distintos años, ¿ya? Algunos de ellos aquí en esta foto. Hemos trabajado bastante bien con este centro en distintos procesos, uno de los centros con el que nos ha ido bien y han tenido trabajo efectivo los profesionales, ¿ya? Han aportado, ¿no es cierto? En este centro estuvimos con Rebeca, donde está Joktan, ¿no es cierto?, que viene de Nicaragua. Bueno, esto es, ¿no es cierto?, el tipo de trabajo que estamos realizando en Estados Unidos. Las empresas se vinculan con nosotros, Pablo lo dijo, lo quise poner porque si nosotros no somos una puerta para presionar a que las empresas se hagan responsables del desarrollo social, cuando el mundo les ha entregado tanto a las empresas, les ha entregado el mercado, y muchas de las empresas tienen muchas de las cosas que antes manejaba el Estado, y lo más probable es que a lo mejor lo puede manejar con mayor eficiencia, puede ser más eficaz. Nosotros en Chile, por ejemplo, para poder conseguir un teléfono era tremendo, era muy arcaico el sistema telefónico en Chile, y claro, llegó la empresa privada, modernizó todo el sistema telefónico y los costos bajaron rápidamente, y después entró la libre competencia y bajaron más los costos. O sea, tú ves el beneficio que genera también desde el punto de vista económico la empresa, pero también la empresa tiene un rol social dentro de nuestras comunidades, y nosotros vamos presionando para que esto ocurra. Yo le decía antes que a las personas les encanta globalizar la economía y lo aplauden. En esta semana se habla de eso, esto lo habló el ministro de Economía, pero junto con la globalización de la economía debería ir la globalización de la solidaridad y la justicia. Deberíamos trabajar para eso todo. Deberíamos decir, no puede ser que tú globalices la economía explotando un territorio, si ese territorio puede ser igual que el tuyo. ¿Por qué tú vas a ir a causar daño a otro país que no causa en el tuyo? ¿Por qué nosotros usamos pesticidas en el sur que están prohibidos en el norte? Y que ya los prohibieron porque se descubrió que causaban tanto daño o causaban discapacidad a las personas cuando tú los tirabas en los aviones. ¿Ya? En Chile se iba usando un pesticida terrible que era para la papa, y la papa absorbía este pesticida y era uno de los principales laboratorios del mundo, y en el norte estaba prohibido, en el hemisferio norte estaba prohibido este pesticida hace 10 años, y se seguía produciendo en unos lugares donde más papas se produce, que es el sur del mundo, donde más variedad de papas tiene. Entonces, ¿cómo vamos entendiendo que la globalización de la economía requiere de criterios de solidaridad y justicia? La ética no está ausente de eso. Y si no colaboramos con esta tarea, por supuesto, va a ser una falacia la globalización, es mentira. Yo voy a explotar a otros, voy a usufructuar de eso y vuelvo a traer la riqueza al mismo lugar para mantener mi propio estándar de vida y defenderme como en mi castillo en ese estándar de vida. Bueno, y vamos empujando a las empresas en distintos ámbitos.
le vamos exigiendo responsabilidad económica. Entonces, una de las grandes empresas chilenas que produce vino, cuando le pedimos que colaborara para la reconstrucción de la Escuela de la República de Chile en Haití, me dijeron, sí, pero en Haití nos queda tan lejos. Bueno, yo fui a uno de los supermercados de Haití, me metí en la góndola donde están los vinos, saqué los vinos, la gran mayoría de los vinos eran de esa empresa, con muy buen vino, me lo puse, me saqué una foto y se la mandé. Porque la regulación de la economía ya llegó, llegaron los productos, muchos productos chilenos están en un montón de lados, a veces con otro nombre, los salmones, otras cosas. No nos podemos comer todos los salmones que tenemos, no nos podemos tomar todo el vino que tenemos, ni quedarnos con todo el cobre, ni quedarnos con toda la celulosa, no sé, la mitad, o menos la mitad, pero depende del comercio exterior, depende de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cómo entendemos que también nos debemos al resto del mundo? Y particularmente a países que hoy día viven lo mismo que vivimos nosotros hace 40 años atrás. Chile fue uno de los países que tenía mayor mortalidad infantil por neonatal y mayor desnutrición en 1830, ¿ya? De todo el continente. Recién pillamos a Guatemala más o menos como en 1920. Y hoy día Guatemala es uno de los que más tiene, junto con Honduras y con Haití. Pero fue todo un trabajo muy grande, que se reconoce al final por una organización que trabajó, pero un trabajo que parte en 1830. ¿Ya? Y si a nosotros nos tocó vivir eso, ¿cómo no colaboramos con otros para que puedan también vivir el mismo proceso? Si un niño se muere en Guatemala, es lo mismo que si un niño se muriera, ¿no es cierto?, en Estados Unidos o se muriera en Chile, el mismo niño, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Es un niño que nació y que lo abortamos en la vida. Se podría haber abortado antes, a lo mejor, pero se abortó en la vida porque al final nace y no se puede desarrollar sanamente. ¿Ya? Y eso es lo que vamos generando, ¿no es cierto?, con las empresas. Y vamos invitándolas a que conozcan la realidad, que se involucren, nos permiten hacer talleres que yo creo que son hasta escandalosos, porque le hablamos de la injusticia, le hablamos de los salarios, hablamos de cómo se distribuye el ingreso, que yo empresario sentiría casi una amenaza, ¿no es cierto?, que se siente alguien a hablar, pero las empresas cada vez están más abiertas a que se hable, a que lo conversemos. Hay empresas inclusive que han hecho voluntariado internacional, que yo no lo conocía, esto de que deciden invitar a sus trabajadores a irse a trabajar a Haití, y se van a trabajar un mes pagado por la empresa, y los llevan para allá a una pega específica, a un trabajo específico que requiere mucho esfuerzo, y requiere aplicarse mucho, y tienen que postular para eso, y son seleccionados, no es que el que quiere va, tú eres seleccionado de un grupo grande porque tienes las habilidades para poder hacerlo. Bueno, y vamos trabajando también en que las personas vayan conociendo la realidad. Me tocó hace un tiempo atrás llevar gerentes de un banco hacia Ciudad Bolívar, a la parte alta de Ciudad Bolívar en Colombia, ¿ya? Ciudad Bolívar es un lugar donde deben vivir, yo creo que más de 1 millón de habitantes, muchos de ellos desplazados, ¿no es cierto?, en pobreza, y la gente no conocía a Ciudad Bolívar. Íbamos subiendo en los buses y uno de los gerentes me decía al lado, Benito, yo dije, este es un lugar muy peligroso, era la mañana, a las 8 de la mañana, estaban las mismas mamás caminando en la calle, los niños a la escuela, los mismos supermercados vendiendo arepas, unas canchas de fútbol que había construido una fundación que armó una conductora de televisión que vivía aquí en Estados Unidos, una colombiana. Tú veías las canchas como están instaladas y los niños a las 8 de la mañana jugando en las canchas, y los gerentes maravillados, y jamás habían ido a Ciudad Bolívar, siendo que vivían en Bogotá. No conocían la realidad de pobreza de su propia ciudad, y lo llevamos a que la conozcan de manera no amenazante. A ninguno de ellos lo acusamos, sino que le dijimos, vincúlense con estas personas, conózcanlas. Y llegamos al proyecto que ellos financian, bueno, y tienen un estrecho vínculo con ellos, y yo creo que han ido entendiendo que si no colaboran en estas tareas es difícil cambiarlo. Y se han ido sumando muchas empresas. Esto lo puse oscuro porque estaba en blanco y no se notaba mucho, pero esta es la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia, la PC, esta es la Agencia de Cooperación de Chile. Entre ellos dos ya estamos metiéndonos en un territorio que uno diría es complejo, que es la zona del post-conflicto. ¿Cómo la sociedad civil no va a colaborar después de lo que pasó en Colombia? Tenemos que colaborar, o sea, todos tenemos que colaborar. Toda América tiene que colaborar. La paz de Colombia es la paz de América. O sea, si logramos paz en Colombia, vamos a tener seguramente mayor desarrollo para toda América. Vamos a poder destinar mayor cantidad de recursos a nuestras escuelas, vamos a poder tener, ¿no es cierto?, sacar las armas de nuestro continente. El inicio de un cambio también de una cultura más violenta a una cultura menos violenta. Los que hemos leído algo de historia, ¿no es cierto?, los que han vivido en Colombia saben que la cultura violenta no viene de lo último que pasó del 50 en adelante, sino que viene de mucho antes. Y es muy difícil sacárselo de encima. Y ahí, bueno, hemos ido vinculando, aquí le pusimos algunas empresas de las que nos han ido colaborando, para que se hagan una idea. Hemos firmado convenios también con el PNUD, con ONU Mujeres, y el año pasado fuimos reconocidos en el informe de voluntariado como un voluntariado diferente que está realizando transformaciones en la sociedad, ¿ya?
el informe de las Naciones Unidas. Y para concluir, esto es lo que pretendemos ir construyendo. Aquí ponemos algunos de los actores que hemos identificado como relevantes, ¿ya? Deben haber muchos más, pero esto es lo que nos ha pasado a nosotros, lo que hemos ido viendo que son importantes. Si los medios de comunicación no participan, es muy difícil. Si los medios crean cultura todos los días, el lenguaje, estigmatizan un barrio, estigmatizan una población, hablan mal de alguien, ofenden a alguien, después van construyendo realidades a partir de imágenes que ahora son experiencias cortitas, pero claro, te generan después una imagen, ¿no es cierto?, casi demoníaca de un grupo de personas, de determinados ciudadanos. Y nos interesan mucho los saberes de las universidades. Hay una tensión, por lo menos en Chile a veces ocurre, y me imagino en otros países, que dice, no, esos son los de escritorio. Bueno, los de escritorio también se necesitan. Yo necesito investigadores que estén todo el día pensando un tema que trabajamos nosotros y que a lo mejor lo estamos trabajando de manera incorrecta. O sea, y si no tenemos el saber de los centros de estudio y las universidades, ¿cómo vamos a hacer las cosas de manera correcta? Llevemos nosotros nuestras preocupaciones a los centros del saber, para que ellos investiguen a partir de lo que nosotros vemos en la realidad. Pero hagamos un puente para eso, no los critiquemos de que son profesionales de escritorio, al contrario, pueden ser profesionales que tienen una capacidad de observación de la realidad que yo no tengo y que nos ayuden profundamente por su capacidad de observación a modificar algo que yo no he sido capaz de modificar y he seguido repitiendo lo mismo por siglos, por años. Nos ocurrió una experiencia que a mí me emocionó mucho, que uno de los centros de microhuertos más importantes que en el continente está ubicado en México, y nos vinculamos con él por los huertos de Guatemala. Y la directora de ese centro, que es un centro extremadamente importante y con una gran demanda de conocimiento, de experimentación, viajó a Uspantán, que queda bastante lejos de Ciudad de Guatemala, medio problemático llegar, a ver el programa que se estaba realizando, para conocerlo con los profesionales de América Solidaria, que eran profesionales juniors, o sea, profesionales que habían egresado hace poco de la universidad, no eran profesionales senior, pero claro, pero tienen una energía tan grande que trabajan mucho con la comunidad y muy fuerte, y se quedó maravillada. O sea, cada uno de estos actores nos sobran para superar la pobreza, nos sobran para superar la injusticia. Necesitamos de todos ellos y ellas para ir modificando, y por supuesto de la comunidad. Si la misma comunidad que vive en pobreza no comienza a movilizarse, bueno, difícilmente podemos movilizar al resto, ¿no es cierto? Bueno, y todas estas compañías, ¿no es cierto?, nos han permitido ir cambiando también lo que va ocurriendo en el continente. Con esto ya concluyo. La Escuela República de Chile, que se cayeron 4.900 escuelas en Haití. Nosotros no reconstruimos escuelas, pero claro, América Solidaria partió en Haití y por supuesto estamos ahí instalados, la oficina más grande de América Solidaria, donde más trabajo realizamos. Entonces, claro, teníamos un compromiso ético con Haití, y esta escuela además lleva el nombre de República de Chile. Entonces dijimos, nos embarcamos en la construcción, lo que construir esto equivalía casi al 70% del presupuesto de América Solidaria, que había que conseguirlo fuera en ese momento. Éramos una organización que tenía un presupuesto menor que el que tenemos hoy día. Pero bueno, nos abocamos a eso, logramos que un poquito, como un tercio, un poquito menos, lo aportara el Estado de Chile con el Fondo contra el Hambre y la Pobreza, que manejan junto con el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, un poquito menos de 2/3 empresas y empresarios de Chile, empresarias de Chile, y después el resto también la estructura escolar, liceos, escuelas de Chile, que les fuimos contando esto, ¿ya? Y la escuela ya está funcionando. Esta es la escuela nueva, donde se le entregó a las niñas, estaban maravilladas, miraban el techo, aquí no se alcanza el rostro de ella, pero estaban asombradas. Y aquí estaban en la primera ceremonia y miraban para todos lados, no podían entender, porque una escuela muy linda, hermosita, pero quedó preciosa. Y lo hicieron de muy buena calidad. El arquitecto le dio un diseño muy lindo, Álvaro, la persona que se ganó el proyecto. Si uno logra articular voluntades para construir algo así, ¿por qué no va a lograr articular voluntades para superar la pobreza infantil? Algo que inclusive podría tener un bajo costo en relación a muchas otras cosas que hacemos en la sociedad. Bueno, sí, este es un ejemplo, ¿no es cierto?, de que se puede hacer y que es posible modificar esa realidad. Eso es. Y el estrechar estos vínculos solidarios, por supuesto que es posible en el continente. Lo hemos demostrado, bueno, lo demuestran también otras organizaciones, hay muchas organizaciones, pero si tú llegas a Brooklyn como nicaragüense y te instalas en Brooklyn y te tratan bien las personas de allá, bueno, quiere decir que tú puedes estrechar vínculos solidarios. La gente no te va a rechazar. Al contrario, tú vas a ir armando una red que va a permitir que yo te voy a tratar dignamente. Habíamos, ¿no es cierto?, tenido algo bien complejo en América Solidaria, que llegábamos a trabajar a Haití,
pero no le damos la oportunidad a los profesionales formados en Haití de sumarse al voluntariado de América Solidaria. Entonces éramos recíprocos en Estados Unidos, en Chile, en Uruguay, pero no lo éramos en Haití. Y la actual oficina partió con la reciprocidad en Haití. Postularon 30 profesionales, 2 ganaron cargos, uno en Chile y otro en Colombia, y la verdad es que han hecho un trabajo espectacular. Uno es un kinesiólogo que trabaja en una comuna periférica de Santiago, que al lado del aeropuerto, que se llama Cerro Navia, con niños y niñas discapacitadas junto con sus familias, y el otro profesional trabaja con mujeres, con niñas que han vivido mucho tiempo en la calle en Bogotá, muchas de ellas han ingresado en prostitución, en tráfico de droga o consumo de droga, y lo que hace es trabajar para que esas mujeres, cuando pasen por este centro que tienen, logren después revincularse con la comunidad de manera más autónoma y puedan ellas llevar adelante una vida diferente a la que llevaban antes. Y él, que es una persona que trabaja en la parte económica, comercial, eso son sus estudios de haitiano, es una persona más respetada en el centro. Y una de las cosas que le dijeron cuando llegó, dijo, pero ¿cómo tú vienes de Haití a ayudarnos a nosotros? Decían las niñas. Niñas que habían vivido mucho tiempo en la calle. Esos vínculos, ¿cierto?, demuestran que es posible esa construcción solidaria. Eso es lo que les queríamos comentar. Y ahora tenemos un video, ¿no es cierto? ¿Lo pongo?